Aplastado por la duda, no sé si deba seguir. Oh, le he fallado tantas veces, muchas, no se acordará de mí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rudy Mora, pastor de aquí de la iglesia El Shaddai en McKinney, Texas. A cada uno de ustedes le damos la bienvenida a este día, un día de reflexión con el pastor Rudy Mora. En este día le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que nos está sintonizando y aquellos que se estarán conectando también. Los bendecimos en el nombre de nuestro Mesías Jesús. En este día quiero hablar un tema, una reflexión sobre el arrodillarse ante Dios. ¿Por qué nos arrodillamos nosotros como hijos de Dios? ¿Por qué nos arrodillamos nosotros? Y la bendición que trae cuando nosotros nos arrodillamos ante Dios. Nuestro Maestro Jesús, Él nos dio ejemplo en varias o muchas ocasiones de orar. Él fue el mayor ejemplo de orar a Dios Elohim para cada uno de nosotros. De ahí los apóstoles todos oraban. De hecho, en una ocasión el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no podéis orar conmigo aún una hora, ¿verdad? Solo que el Maestro Jesús nos dio ejemplo de cómo orar. ¿Y qué significa la oración cuando nosotros nos estamos arrodillando? En la palabra del Señor dice, aquí en Mateo 6:37, dice: y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Entonces él, sintiéndose muy triste y angustiado hasta la muerte, porque ya era hora casi para que fuera entregado, dice que enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Fíjese nada más, el Señor se humilló. Asimismo tocó el suelo, dice, con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando nosotros oramos a nuestro Dios, nosotros oramos por que se haga su voluntad. No importa el momento o la prueba o la lucha en la cual tú estés pasando, cuando tú te acercas a Dios, te humillas ante Dios, es porque estás necesitado de Dios o estás buscando su dirección. Nuestro Maestro nos dejó ejemplo de cómo orar. Nos dejó el Padre Nuestro como ejemplo también de cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ve, el Señor nos dio ejemplo, enseñó a sus discípulos a orar muy bien. Ahora, nosotros muchas veces decimos vamos a orar, y mucha gente, si usted se da cuenta, se arrodilla para orar ante Dios. Pero ¿qué es la oración o qué bendición trae cuando nosotros nos arrodillamos? Número uno, nos arrodillamos para orar porque nos estamos reconociendo que hay alguien más poderoso que nosotros arriba de nosotros. Y eso es por qué nos arrodillamos, es porque nos humillamos delante de nuestro Dios. Fíjese bien, aún el Señor Jesucristo en Filipenses 2:9 dice que aún mismo Jesús se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a hombre. Dice que se humilló a sí mismo.
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló, Él se bajó. Él dice que siendo rico, Efesios 2:4, se hizo pobre para que tú y yo con su pobreza fuésemos enriquecidos. Bien, pero hay una palabra en hebreo que significa baraj, que también es parecido a Baruch. Cuando la gente habla Baruch atah Adonai, alabado sea nuestro Señor, hay una palabra que estuve estudiando que es baraj, y es una palabra en hebreo que significa bendecir. En la antigüedad, cuando un maestro, un rabino, pasaba largas horas orando, venía su discípulo y le preguntaba por qué duraba tanto tiempo en las rodillas orando. Y él le decía porque estaba en ese momento humillándose ante Dios, reconociendo el nivel más bajo y reconociendo a Dios como deidad que está sobre cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos arrodillamos, el propósito es de entender por qué nos arrodillamos. No es nomás arrodillarnos por arrodillarnos. Cuando nos arrodillamos, nosotros tenemos que hacer una pregunta a nosotros mismos. ¿Por qué nos arrodillamos? La palabra baraj significa arrodillarse, es humillarse ante tú mismo. Tú mismo te humillas, te bajas a un nivel. Arrodillarse es un acto también de sumisión. Te sometes a alguien, y arrodillarse es un símbolo de humillación delante de nuestro Dios Todopoderoso. En otras palabras, nosotros nos sometemos a Dios cuando nos arrodillamos. Reconocemos su grandeza, reconocemos su poder de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando nosotros nos sometemos a Dios, entregamos nuestra voluntad a nuestro Dios. Qué hermoso cuando tú le entregas tu voluntad a Dios, cuando tú reconoces quién es Dios y tú te arrodillas. Es un símbolo de humillación ante Dios. La palabra dice que el que se humillare, dice, será exaltado. Pero ¿sabe lo que es la palabra adoración, que es baruch también? También es la palabra que nos eleva ante nuestro Dios. Cuando nosotros nos arrodillamos, no solamente estamos alabando a Dios, sino que estamos bendiciendo a otras personas también. O sea que la palabra baruch o baraj no solo quiere decir bendecir, sino arrodillarnos también, o sea, humillándonos para nosotros poder bendecir a otras personas. Mira, el Señor, siendo rico, se hizo pobre, vino hasta este mundo, a esta tierra, y se humilló. Y la mayor bendición que Dios trajo, que el Señor Jesús trajo, aún aquí lo estás viendo en la palabra que leímos nosotros. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. ¿Tú te imaginas la humillación que el Señor puso? Cuando él vino a este mundo, fue golpeado, fue maltratado. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor se humilló, y gracias a esa humillación, a esa doblez que él tuvo de humillarse hasta aquí, alabar al Señor con su humillación, nos dio el más grande bendición que nosotros pudiéramos tener. ¿Y cuál es esa bendición? Es la salvación, es la vida eterna. Esa es la más grande bendición. Esta bendición requería también la más grande humillación. Imagínate, qué humillación tan más grande, que el Señor dice que fue golpeado, fue burlado, fue escupido. Todo lo hizo por amor de ti, por amor de mí. Por eso dice la palabra del Señor que horrenda cosa, Hebreos 10:38, es caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Y olvidarse. Dice que el que se olvida de Dios, horrenda cosa, mejor le hubiera a la persona nunca haberse conocido, que después de haber conocido, regresarse para el mundo. La más grande bendición que nosotros podemos dar cuando nos humillamos ante Dios es bendecir a Yahweh, bendecir a Jehová, bendecir a Jesús y bendecir a nuestros seres queridos. Pero ¿qué pasa en este día? La gente muchas veces
se la pasa tiempo y tiempo y tiempo de parado, caminando, trabajando, pero nunca hacemos tiempo para nuestro Dios. Sabes que la bendición está en la humillación. Como te dije hace un momento, la más grande bendición también requería una grande humillación. Descendiendo a este mundo, Jesús, Él vino aquí a la tierra, vino a este mundo dando la más grande bendición. Vino a bendecir, pero tuvo que humillarse a sí mismo. Y nosotros muchas veces no queremos humillarnos a nadie. Es más, ni a nuestro Dios muchas veces, porque decimos, yo no necesito doblar rodilla para poder orar y bendecir a nuestro Dios. Yo no necesito arrodillarme, yo puedo orar parado, claro que sí. Puedes orar parado, puedes orar caminando, puedes orar como tú quieras, acostado, sentado. Pero el doblar rodilla nos enseña aquí nuestro maestro. Dice que se inclinó Jesús hasta tocar el suelo con su frente y oró diciendo, Padre, si es posible, líbrame de este trago amargo. El Señor estaba orando porque Él sabía que la hora se le estaba acercando. Ya la hora donde iban a venir, donde Judas le iba a traicionar, donde iba a ser llevado por los escribas y fariseos, aquellas personas que hicieron un juicio injusto delante de nuestro Dios. El Señor nos muestra que Él se humilló a sí mismo, y Filipenses también lo dice, que se humilló a sí mismo nuestro Maestro. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos humillarnos? Pero una cosa, lo que más me toca la reflexión esta, que la bendición está en doblar rodilla. Doblar rodilla para orar al Señor, como el Señor Jesucristo nos lo mostró. El Señor, viendo en forma de hombre, se arrodilló. Él vino en forma de hombre, se humilló. Al someterse, se sometió también a este mundo. Sí se sometió, porque cuando lo acusaban, aún Pilato le dijo, ¿no te defiendes tú de estos hombres? El sumo sacerdote le dijo también, ¿no te defiendes? Y él no abrió su boca para defenderse. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Dice que enmudeció y no abrió su boca. Él se sometió a este mundo para traer una grande bendición. Se sometió a la humillación, se sometió al abuso, se sometió a la condenación. Él se sometió a ser juzgado, bajándose hasta lo más bajo que se puede humillar una persona. Despojarlo de su ropa. Se humilló hasta abajo. Y por eso él, antes de que le pasara eso, dice que él oró a Dios fervientemente. Dice que se inclinó y tocó el suelo con su frente. Esto me tocaba mi corazón, de cómo nuestro maestro se humilló para traernos una grande bendición. Baruch atah Adonai Yahweh, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio esa bendición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es todo? Es Baruch, es humillarse para bendecir también. Cuando tú te humillas, cuando tú doblas rodilla, cuando tú oras, tú estás bendiciendo a otras personas. Es la más grande bendición de nuestro Mesías Jesús. Es la humillación de Dios, la más grande arrodillación que Él hizo en ese momento. Es lo más bajo que pudo hacer por ti y por mí. Por eso dice la palabra, ay de aquel que desprecie una salvación tan grande. Mejor le fuera nunca haberle conocido que despreciarla. Yo en este día te digo, si tú conoces a Jesús, ven y humíllate, dobla rodilla, deja tu ego, deja tu orgullo. Que mira, mejor ejemplo que el Señor Jesús. Dice Efesios 2:4 que siendo rico se hizo pobre para que tú y yo con su pobreza, ahora yo y tú seamos enriquecidos. Él se humilló, se arrodilló, Él se bajó. Él pudo hacer todo esto por ti y por mí. Él trajo la venida, Él trajo la bendición a este mundo para bendecirte
cuando tú te arrodillas delante del Señor, la bendición que trae es que tú puedes bendecir a otros. ¿Cuántas veces hay personas que te dicen, ora por mí? Y tú dices, ahorita me voy a meter a mi cuarto, a mi recámara, me voy a doblar rodilla y voy a orar. Se pasa el tiempo y no lo haces. Esa es mi reflexión en este día sobre que si Jesús se arrodilló, se humilló, tocó el suelo con su frente para orarle a Dios, el Padre Yahweh, ¿cuánto más tú y yo? Más sin embargo, arrodillarnos ante aquel que se arrodilló para bendecir nuestras vidas, someternos a Yeshua, como dice Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al enemigo y de vosotros huirá. Pero muchas veces nosotros no queremos someternos, queremos ser nuestros propios reyes nosotros mismos. Y cuando nosotros nos doblamos rodilla, estamos indicando que nos estamos humillando ante nuestro Elohim, ante nuestro Dios. ¿A quién quieres bendecir en este día cuando tú te humillas, cuando tú te arrodilles, cuando tú hagas lo que nuestro Maestro hizo, cuando tú te despojes de todo lo que te estorba para doblar rodilla y humillarte ante tu Dios? De la manera que tú bendices a las personas es humillándote a ti mismo. Bajarte a ti mismo, humillarte, es así como vas a bendecir a las personas. A las personas las vamos a bendecir cuando nosotros somos arrogantes, cuando nosotros somos iracundos, cuando nosotros somos personas de un ego grande que no nos queremos humillar. Imagínate si no te quieres humillar delante de tu Dios, si no queremos doblar rodilla delante de nuestro Dios, ¿cómo vamos a bendecir a las demás personas? Porque lo más que tú te humillas, óyalo bien lo que te digo, lo más que tú puedes bendecir a alguien más. Tú bendices cuando recibes de parte de Dios, porque lo más que tú haces es la bendición. Lo más que tú te humillas es lo más lejos que llega la bendición ante Dios. Es como aquel que quiere que ser usado por Dios. Entre más te santificas, más usado eres por el Señor. Ahora, espero que tú entiendas el secreto de lo que es bendecir. La palabra baraj, que significa alabar al Señor, humillarte ante tu Dios, glorificar al nombre del Señor, arrodillarte, humillarte ante tu Dios, someter tu voluntad a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere de ti. Seamos humildes y Dios será glorificado siempre en nuestras vidas. Si nosotros nos humillamos, dice que Él es exaltado. Y yo lo único que me someto es a nuestro Mesías, Jesús. Él quiere bendecirte, pero Él quiere que tú y yo nos humillemos ante nuestro Dios para bendecir a otros y así poder nosotros, cuando tú te humillas, dobla rodilla, alabas al Señor, pero estás bendiciendo también a aquellos que están necesitados también. Sueltas la bendición, abres la bendición a otros, porque la bendición viene de cuando nos arrodillamos, nos humillamos ante nuestro Dios. Lo más que tú te humillas, lo más que conocemos a nuestro Dios, y Dios dice que te hará cosas grandes contigo si yo y tú nos humillamos. Hay una grande bendición el arrodillarnos. Y dice la palabra del Señor, Filipenses 2:7, un ejemplo de Jesús, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesús se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. Nos da ejemplos que yo y tú debemos de ser siervos que se humillen. Él nos dio ejemplo que nos arrodillemos. Mateo 26:41 le dijo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, le dijo, no podéis ustedes orar conmigo ni aún una hora. Qué tremendo cuando nosotros no le dedicamos tiempo a Dios y cuando nosotros no nos humillamos ante Dios, cuando nosotros no reconocemos su grandeza de Dios, cuando nosotros decimos, ¿para qué tengo que arrodillarme? Cuando tú te arrodillas, tú te sometes tu voluntad a Dios para que Dios haga la voluntad en ti. Que en este día, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este fue una reflexión sobre humillarnos ante Dios, de cómo nosotros, por qué nos arrodillamos, por qué doblamos rodilla, para bendecir a otros y para glorificar a Dios al mismo tiempo.
Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Si Cristo no ha venido, comparte este video con tus amigos en Facebook, en YouTube, en Instagram, para que ellos también puedan ser bendecidos y puedan tener una reflexión sobre por qué nos arrodillamos a orar. Porque bendecimos a Dios y traemos bendición, soltamos la bendición y bendecimos a todos aquellos que el Señor nos da, y al mismo tiempo oramos y nos humillamos para ver la voluntad de nuestro Dios, así como el Señor Jesucristo lo dijo bien claritamente: Padre mío, dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. El Señor oraba por una oración específica que aún Él, como hombre, le dolía en su corazón y también sufrió, como dice Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues a Dios confiadamente ante el trono de su gracia. Acércate a Dios confiadamente al trono de su gracia para que alcances misericordia en este día. Nos vemos al próximo programa. Que Dios te bendiga. No le tengas miedo al filisteo, tampoco al pecado porque es muy feo. Agarra la onda y la oración y con la palabra lo alentarás. Si tu problema es un Goliat, es como un gigante y no puedes más. Con la fe, la onda de la oración, al maligno tú vencerás. Visita la casa de Dios y verás, y con la alabanza lo lograrás. Con solo adorar al Señor tu Dios, al pobre maligno tú vencerás. Visita la casa de Dios y verás, y con la alabanza lo lograrás. Con solo adorar al Señor tu Dios, al pobre maligno tú vencerás. Y te alabamos, Señor. ¿Pero cómo? No le tengas miedo al filisteo, tampoco al pecado porque es muy feo. Agarra la onda y la oración, y con la palabra lo alentarás. Si tu problema es un Goliat, es como un gigante y no puedes más. Con la fe, la onda de la oración, al maligno tú vencerás. Visita la casa de Dios y verás, y con la alabanza lo lograrás. Con solo adorar al Señor tu Dios, al pobre maligno tú vencerás. Visita la casa de Dios y verás, y con la alabanza lo lograrás. Con solo adorar al Señor tu Dios, al pobre maligno tú vencerás. Agarra la onda como David, y pégale al malo. En la frente mátalo así. Agarra la onda como David, y pégale al malo. En la frente mátalo así. Agarra la onda como David, y pégale al malo. En la frente